Em, bueno, la, se- la siguiente parte es el análisis booleano de los circuitos lógicos. Como dice en el primer párrafo, una de las gracias del álgebra de Boole es que podemos expresar de forma concisa el funcionamiento de un circuito lógico formado por una combinación de puertas lógicas, ¿ya? Donde la salida depende de la combinación de los valores de entrada, ¿ya? A esto se le llama un circuito combinacional, donde la salida depende solamente de los valores de entrada y no depende de el tiempo, que es lo que vamos a ver más adelante, lo que se denomina circuito secuencial, ¿ya? Así que en un circuito combinacional eh, se puede analizar escribiendo la expresión para cada puerta lógica y combinando estas expresiones de acuerdo a las reglas del álgebra de Boole. A continuación un ejemplo. Entonces, vemos que en el circuito que estamos mostrando en la figura tenemos tres compuertas lógicas, una compuerta NOR, una compuerta AND y una compuerta OR. Cada una de estas compuertas tiene una expresión lógica asociada. Por ejemplo, la compuerta NOR se expresa con la expresión A más B, todo esto complementado, ¿cierto? Tenemos la compuerta AND, que sería por un lado la entrada que ya vimos, A más B complemento, todo eso, y por el otro lado la variable C, así que es la multiplicación de estos dos términos. Y por último la variable X, que es la salida de todo el sistema, tenemos la entrada, que es la salida del componente de la compuerta anterior, y además esta variable la sumamos con la variable D, lo que nos da toda la expresión anterior de acá, más D. ¿Ok? Así que básicamente esta es la expresión que representa el funcionamiento de todo este circuito compuesto por compuertas lógicas, ¿ya? A lo que le, repito, llamamos circuito combinacional. Luego, aplicando el teorema de Morgan y la ley de distribución, podemos reformular esta expresión booleana a otra que tiene solamente dos términos, ¿ya? Uno que es A complemento B complemento C, y eso se le suma a la variable D, ¿ya? Entonces, si se fijan, la expresión de la derecha tiene menos operaciones, ¿ya? Aquí hay una operación que involucra solamente una compuerta AND, y aquí hay una operación que involucra la compuerta OR, ¿ya? Así que en teoría con dos compuertas podríamos realizar la misma funcionalidad que teníamos con estas tres compuertas, ¿ya? Eso es un poco el objetivo de lo que vamos a analizar. Una vez que tenemos la expresión definida a raíz del diagrama de compuertas lógicas, podemos realizar la tabla de verdad que ya habíamos introducido en diapositivas anteriores, donde analizamos todas las posibles combinaciones de entradas y observamos cuáles son las salidas para una expresión particular. Aquí en el ejemplo entonces podemos ver que la expresión A complemento B complemento C más D, entonces la anotamos aquí como en la columna de la salida y evaluamos. Hay una mejor forma de hacer esto, pero en principio sería evaluar cada una de las variables, ¿ya?, en la expresión y ver cuál es el resultado. En el caso del 0, 0, 0, 0, entonces tenemos que 0 complemento nos va a dar 1, B complemento, o sea, 0 complemento también nos va a dar 1, y C, que es 0, entonces nos va a dar 0. Por lo tanto, todo este término, el primer término nos va a dar como resultado 0. Más D, que si se fijan también es 0, por lo tanto es 0 más 0 y el resultado es 0 como aparece en la primera fila de la tabla de verdad. Luego, si vemos la siguiente combinación, D toma el valor de 1, por lo tanto es el primer término que ya habíamos definido que era 0, más el segundo término que en este caso sería 1. Por lo tanto el resultado es 1, como vemos en la segunda fila de la tabla de verdad. Y así evaluamos todas las posibles combinaciones y vamos creando entonces la columna de las salidas de esa expresión. Vamos a ver más adelante que la tabla de verdad es la que define finalmente eh, el comportamiento del circuito. O mejor dicho, basta saber la tabla de verdad de un circuito para poder crear un circuito en base a compuertas lógicas, ¿ya?
Está todo, el comportamiento está sintetizado en esta tablita, en otras palabras. Bueno, hasta ahora hemos desarrollado una serie de metodologías para eh, reducir, simplificar las expresiones algebraicas y booleanas, basado en reglas, en leyes. Hemos visto el teorema de Morgan, hemos visto la tabla de verdad. Y el objetivo es que, naturalmente, una vez que tengamos la expresión simplificada, luego transformamos esta expresión algebraica nuevamente a una combinación de compuertas lógicas que finalmente van a implementar este sistema eh, con la misma funcionalidad, pero con una menor cantidad de componentes. Entonces vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Aquí, bueno, los ejemplos son los siguientes. La idea es que ustedes desarrollen los ejemplos, ¿ya? Cómo reducir estas expresiones booleanas. Por ejemplo, tenemos aquí los términos A por B, sumado A por B más B por B más C, y así, ¿ya? Es en el caso del ejemplo 1. En el ejemplo 2, bueno, tenemos una expresión similar, compleja, que tiene hartas variables. Tenemos el ejercicio 3, que tenemos una expresión basada en 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y tenemos el ejercicio 4, donde tenemos básicamente dos términos, ¿ya? Pero uno de estos términos tiene una barra que complementa todo el término y que, como hemos visto, el teorema de De Morgan nos permite romper esta barra y separarla en dos términos más, utilizando, bueno, la conversión de sumas a productos y todo eso. Así que la idea es que ustedes desarrollen estos 4 ejemplos y verifiquen realmente si comprendieron las metodologías que se explicaron anteriormente y si pueden lograr simplificar las expresiones. Ok, entonces vamos a ver a continuación el denominado, las formas estándar de las expresiones, ¿ya? De las expresiones algebraicas booleanas que hemos visto hasta ahora. Tienen distintas formas de ser expresadas, donde expresan la misma funcionalidad, pero el formato es distinto. Primero vamos a distinguir lo que son la suma de productos y los productos de suma. En el caso de la suma de productos, podemos observar, como vemos acá en la parte inferior de la diapositiva, son aquellos, como dice el nombre, términos que están compuestos por productos, ya por ejemplo A complemento por B complemento por C complemento, y al otro lado tenemos otro término que es A por B, ¿ya? Y todos estos términos se suman, ¿ya? Pueden ser dos términos, pueden ser tres términos o todos los términos que quieran, pero son términos que las variables se multiplican y luego estos términos se suman entre sí, ¿ya? Esto es lo denominado suma de productos. Más adelante vamos a hacer la distinción entre las formas de suma de productos o productos de suma normales y la suma de productos o productos de suma estándar. Lo que estamos mostrando aquí en estos tres ejemplos es simplemente sumas de productos, no son estándar. ¿Y por qué no son estándar? Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Aquí en particular, lo importante en el formato de suma de productos y también en el de producto de sumas es que una barra, ¿ya?, no puede extenderse sobre más de una variable. O sea, podemos tener el caso A complemento por B complemento por C complemento. Si se fijan aquí, las barritas están separadas, ¿ya? Pero no podemos tener A por B por C, todo eso complementado, ¿ya? O sea, siempre son barras que afectan únicamente a la variable y no al término completo, ¿ya? Si tenemos una barra, un complemento que afecta a todo el término, entonces, utilizando el teorema de Morgan, tenemos que separarlo como ya sabemos, en este caso, si es un complemento de un producto, entonces tenemos que hacerlo en el complemento de las variables individualmente que se suman. Así que A por B por C, todo eso complementado, es equivalente por De Morgan a A complemento más B complemento más C complemento. Antes de seguir,
mencionar el término dominio, ¿ya? El dominio de una expresión booleana o una expresión algebraica se refiere a todas las variables que están involucradas en la expresión. Aquí hay dos ejemplos. El primer ejemplo muestra, por ejemplo, a complemento por b más a por b complemento por c. Y el dominio de esta expresión de acá arriba es todas las variables que están involucradas. En este caso es a, b y c, ¿ya? A, b y c. Por el otro lado tenemos la segunda expresión, que está acá abajo, y podemos ver que está compuesta por tres términos. El primer término es A por B por C complemento, el segundo es C por D complemento por E, y así. Entonces, ¿cuál es el dominio de la segunda expresión? Bueno, hay que ver todas las variables que están involucradas, y tenemos una A, tenemos una B, tenemos C, tenemos una D y una E, ¿ya? Esas variables también se repiten, pero eso no importa. Aquí lo importante es determinar cuáles son las variables, todas las variables que están involucradas en la expresión. Y a eso se le llama entonces el dominio de la expresión. Ok, entonces continuando con la suma de productos y productos de suma, tenemos que la suma de productos puede ser traducida o implementada mediante una combinación de puertas AND y OR, o puertas NAND y NAND. Explicamos a continuación. Con puertas AND y OR se puede ver porque, bueno, aquí tenemos una suma de productos, por ejemplo. Podemos ver que cada uno de los productos, que de los términos que se multiplican, la multiplicación se traduce finalmente a una compuerta AND, ¿no es cierto? Y estas compuertas AND entonces representan cada uno de los términos de los productos. Y al final, el resultado de todos estos productos se suma en una compuerta OR, ¿ya? Como se ve acá. O sea, la suma equivale a la compuerta OR. Así que todos estos resultados finalmente dan en la expresión final, la expresión equivalente al, o sea, mejor dicho, la expresión que estamos analizando se traduce a este diagrama de compuertas como se ve aquí a continuación, que utiliza compuertas AND y compuertas OR. Y ahora haciendo un truquito, nosotros podemos negar dos veces las líneas intermedias entre las compuertas AND y las compuertas OR. Si nosotros negamos dos veces, nosotros sabemos por una de las tantas reglas que analizamos en el tema, en el diapositiva anterior, que no sucede nada. O sea, básicamente se mantiene el valor de la línea por negarla dos veces. Pero al negarla dos veces, como podemos ver, tenemos un circulito aquí y un circulito acá, o sea, un circulito a la salida y uno a la entrada de la compuerta siguiente. Podemos ver que ahora estamos construyendo una nueva compuerta acá, que es la compuerta NAND, ¿ya? Lo mismo acá abajo, una compuerta NAND. Y que aquí tenemos una compuerta que niega las entradas y que luego es una compuerta OR, ¿ya? Es como una NOT OR, ¿ya? Y la gracia que esto es equivalente también por De Morgan, esta compuerta acá es equivalente a ¿qué cosa? A una compuerta NAND, ¿ya? O sea, dos variables dos variables complementadas que se suman por De Morgan es igual a las dos variables que se multiplican y que luego se complementa su resultado, ¿ya? Es por eso que en el fondo podemos las sumas de productos convertirlas en una serie de compuertas NAND, ¿ya? O sea, solamente necesitaríamos compuertas NAND para realizar las expresiones booleanas de sumas de productos. Y hasta el momento eso es una anécdota solamente, no tiene mayor relevancia, salvo para los fabricantes, ¿ya? Los primeros fabricantes de sistemas digitales, o sea, si bien digo, sistemas digitales, pastillas digitales y así. Entonces podían implementar cualquier funcionalidad utilizando un solo tipo de compuertas lógicas, por así decirlo, que son estas compuertas NAND, ¿ya? En el caso del producto de sumas, la expresión se ve de la siguiente forma. O sea, tenemos entonces sumas, ¿ya? Términos que son suma. Por ejemplo, A complemento más B, A más B complemento más C, y así, ¿ok? Y todos estos términos luego se multiplican. Así que al multiplicar todos estos términos, entonces tenemos el formato de producto de sumas, o product of sums. En una expresión con formato de suma de productos, una barra no puede extenderse sobre más de una variable. O sea, esto es lo mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Así que aplica para producto de sumas y suma de productos, de que podemos tener, en este caso del producto de sumas, A complemento más B complemento más C complemento, pero no podemos tener A más B más C, todo eso complementado. Si tuviésemos en la expresión
este término como se ve acá, entonces tenemos que descomponerlo utilizando nuevamente el teorema de De Morgan. Y nuevamente el producto de sumas, como son en primera instancia sumas, tenemos así una primera línea de compuertas OR que representan las sumas, ¿ya? Y luego los resultados de estas compuertas OR se ingresan en una compuerta AND final que representa a las multiplicaciones entonces de los términos. Y finalmente tenemos la expresión que representa el comportamiento del esquema, ¿ya? Y ahí estamos utilizando compuertas OR y AND. Y se imaginarán que podemos hacer el mismo truco que en el caso anterior, ¿ya? De dejarlo todo en un tipo de compuertas, en este caso NOR, ¿ya? Eso. Ahora hablemos de las formas estándar de las sumas de productos y de los productos de suma, que no es lo mismo que vimos anteriormente, por un detalle, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces dice, en la forma de suma de productos estándar, todas las variables del dominio deben aparecer en cada término. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dominio, como vimos anteriormente, por ejemplo, es A, B, C, D, entonces todos los términos tienen que tener las variables A, B, C, D, ya sea sin complementar o complementado, ¿ya? ¿Cómo se hace para lograr eso? Bueno, con un truco matemático, ¿ya? Y que lo vamos a explicar a continuación. Aquí hay un ejemplo, tenemos que convertir la suma de productos, como se ve acá, esta expresión que es A complemento por B complemento más A por B por C, pasarlo a su forma estándar. En este momento no está en la forma estándar, ¿por qué? Porque el dominio de esta expresión es A, B y C, ¿ya? No hay otra variable que A, B y C. Sin embargo, el primer término le falta la variable C. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para que aparezca la variable C? Y la respuesta es la siguiente. Con el truco del neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es básicamente el 1, y eso quiere decir que este primer término, que es A complemento por B complemento, también está multiplicado por 1, solo que no se ve, ¿ya? Porque, bueno, como es neutro, entonces no es necesario anotarlo. Pero ese 1, entonces lo descomponemos, como dice acá, en las variables que nos interesa incluir, que en este caso son las C, y lo convertimos en C más C complemento. ¿Por qué C más C complemento? Porque esa es una de las reglas que vimos anteriormente del álgebra de Boole, donde cualquier variable más su complemento siempre nos va a dar 1. ¿Por qué es eso? Porque imagínense que C fuese, por ejemplo, el valor 1, entonces tenemos 1 más 0, así que, bueno, el hecho de que sea una suma y que haya un 1 involucrado significa que el resultado siempre va a ser 1. Y por otro lado, si C fuese 0, entonces tenemos 0 más 0 complemento, que es 1. Así que en cualquier caso siempre va a dar 1, ¿ya? Así que eso, el primer término lo multiplicamos por C más C complemento, en este caso porque el C es el que nos falta, y porque ese valor equivale a 1, que es equivalente a no cambiar el valor del primer término. Entonces nos aparece como se ve acá, nos aparece C más C complemento, y la gracia es que, bueno, ahora lo podemos expandir un poco, y ahí nos quedan entonces estos 3 términos en vez de los 2 términos originales. Y ahora si se fijan, todos los términos tienen las 3 variables del dominio, que es A, B y C. Y ahí entonces hemos logrado pasar un formato de suma de productos no estándar a un formato de suma de productos estándar. Y si ustedes evalúan esto con la tabla de verdad, se van a dar cuenta que el comportamiento o las salidas son totalmente equivalentes. Aquí hay un ejercicio para ustedes, entonces convertir esta expresión en su equivalente de suma de productos estándar. Observen el dominio acá, que tenemos 4 variables, así que cada una de las expresiones resultantes tiene que terminar en 4 variables. En la forma de productos de suma estándar, entonces es similar. Nosotros tenemos eh, nuevamente que fijarnos cuál es el dominio de la expresión, y luego que nos fijamos en el dominio tenemos que asegurarnos que cada uno de los términos tengan siempre las variables del dominio. Vamos a saltar al ejemplo. Entonces tenemos acá en un producto de sumas,
la expresión como se muestra a continuación es a complemento más b complemento y todo eso multiplicado por a más b más c. Entonces podemos ver que el dominio es a, b y c y que en el primer término nos falta la variable c. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces, similar al caso anterior, aquí vamos a agregar un neutro aditivo. El neutro aditivo es el 0, así que tenemos que poner una combinación de variables, de la variable que nos falta, que en este caso es la c, que resulte en 0. Y si buscamos en la tabla de reglas que vimos en el video anterior, observamos que el 0 se puede lograr con las variables, o sea, con el término, con una variable multiplicada por su complemento. Cuando tenemos una variable multiplicada por su complemento, entonces logramos que el resultado siempre sea 0, ¿ya? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle a este término, que le falta la c, sumarle la expresión c por c complemento. ¿Por qué c? Porque c es lo que nos falta. Y así lo dejamos como se observa acá. Entonces a complemento más b complemento más c por c complemento, ¿ok? Multiplicado por el segundo término que estaba correcto, o sea, tenía las tres variables, así que no había que modificarlo. Y luego, ahora podemos observar acá la regla 12. La regla 12 establece que a más b multiplicado a más c es igual a a por b más c. O sea, en otras palabras, podemos verlo de atrás para adelante. Si tenemos una variable más dos variables multiplicadas, b y c en este caso, podemos separar estas dos variables, b por un lado, c por el otro, haciendo este truco. ¿Ya? Eso ya lo habíamos demostrado en su momento y, así que bueno, nos confiamos en esta regla, que es la regla 2. Entonces ahí nos quedaría a más b por un lado multiplicado por a más c por el otro lado. ¿Ya? Así que ahora observando estas dos variables que están unidas, hacemos lo mismo pero con el c y el c complemento que aquí están unidos. Y lo logramos separar en dos términos. Entonces por un lado tenemos el a complemento más b complemento más c, que era la primera variable del término c por c complemento. Y por el otro lado tenemos el a complemento más b complemento más c complemento, que era la segunda parte. Y ahí tenemos entonces estas dos expresiones que acompañan a la tercera que habíamos visto que estaba ok. Y por lo tanto logramos que todos los términos entonces tengan las tres variables del dominio. Y finalmente un ejercicio que también se los dejo a ustedes. Aparece en esta expresión, hay que dejarlo en el formato estándar de productos de suma. Y bueno, para eso tienen que ver el dominio, cuántas variables hay y hacer el ejercicio. Y ahora viene la parte donde podemos convertir de sumas de productos estándar a productos de suma estándar, ¿ya? Y para eso hay que seguir una serie de pasos, ¿ya? Los que están enumerados aquí a continuación. El primero es evaluar cada término de producto de la expresión suma de productos. O sea, en el fondo nosotros teníamos que tener la tabla de verdad y saber qué combinaciones de variables son resultado 0 y qué combinaciones de variables son resultado 1. Luego determinar todos los números binarios no incluidos al realizar la evaluación del paso 1. Ya. Para eso tenemos que, a lo que se refiere en realidad es que aquellos de la tabla de verdad que nos dan el resultado 1 son los que vamos a anotar, ¿ya? Vamos a anotar esa combinación de variables, a eso se refiere. Números binarios se refiere a la combinación de variables que nos dan el resultado de la expresión 1, ¿ya? Eso lo vamos a explicar con el ejemplo, va a quedar mucho mejor. Y esos son los que anotamos como, lo anotamos en una lista, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación. Y finalmente, escribir los términos de sumas equivalentes para cada valor binario del paso 2 y expresarlo en forma de productos de suma. Ya, ese paso 3 no tiene sentido hasta que lo veamos en el ejemplo, así que pasemos inmediatamente al ejemplo. Dice, convertir la siguiente suma de productos estándar en su expresión equivalente como productos de suma. Entonces, el primer paso es verificar cuáles son los términos que de esta expresión que nos entregan, o mejor dicho, cuáles son las variables, la combinación de variables en esta expresión que nos entregan un resultado 1, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos por cada término
el primer término dice A complemento por B complemento por C complemento. Entonces, ¿qué variables tenemos que tener A, B, C para que este primer término nos dé 1? Recordemos que como es una suma, ¿ya? Entonces basta que un término sea 1 para que el resultado inmediatamente sea 1, sin ni siquiera tener que evaluar los otros términos, ¿ya? Así que, de nuevo, ¿qué valores de la variable A, B, C tienen que ser para que este término, con los complementos respectivos, nos dé resultado 1? Entonces la respuesta es A tiene que ser 0, B tiene que ser 0 y C tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque 0 complemento nos va a dar 1, multiplicado por 0 complemento, que también nos da 1, multiplicado por 0 complemento, que nos da 1. Así que todo este término se vuelve 1 cuando A, B y C es 0. Así que nosotros sabemos que la combinación 0, 0, 0 hace que la expresión de suma de productos dé igual a 1. Y ese es el que anotamos, el 0, 0, 0. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo con el segundo término. En este caso es 0, 1, 0, ¿ya? Porque esa es la combinación de variables que hace que este término sea 1, por lo tanto que toda la expresión sea igual a 1. Y luego lo hacemos con el tercer término, tenemos 0, 1, 1 y así. Entonces nos podemos fijar que los números binarios que tenemos que anotar finalmente son 0 si es que la variable respectiva está con complemento y 1 si la variable respectiva está sin complemento. ¿Ya? Aquí el ejemplo, entonces el mismo ejemplo y podemos observar que el resultado de la evaluación es el siguiente. Entonces tenemos la expresión y nos queda el 0, 0, 0, el 0, 1, 0 y así toda la combinación de variables que mencioné que hacen que la expresión se vuelva 1. Luego, dado que son 3 las variables del dominio, existe un total de 2 elevado a 3. ¿Qué quiere decir eso? Si recordamos la tabla de verdad, entonces el número de filas que hay en la tabla de verdad tiene que ver con el número de variables que tiene la expresión. Si la expresión tiene 3 variables, entonces tenemos 2 elevado a 3 filas. Por lo tanto, tenemos 8 posibles combinaciones de variables. En esta expresión que nos dieron, el número de términos, o el número de combinaciones de variables son 5. Tenemos el 0, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 1, 1 y así. Son 5 términos. ¿Ya? Así que como son 5 términos, nos quedan 3 términos que no están acá. Y esos 3 términos son los que va a tener la expresión de producto de sumas. ¿Ya? Así que, en resumen, la cantidad de términos que tiene la suma de productos se complementa con la cantidad de términos que tiene el producto de sumas. No sé si lo dije bien. De nuevo, la cantidad de elementos que tiene la suma de productos, en este caso 5, se complementa con la cantidad de términos que tiene el producto de sumas. Que en este caso es 3. ¿Por qué 3? Porque 2 elevado a 3 nos va a dar 8 posibles combinaciones y 5, y 8 menos 5 nos va a dar esas 3 que nos faltan. ¿Cuáles son esas 3? Las 3 que nos faltan son, bueno, tenemos que hacer la lista. Entonces, el primer valor binario es 0, 0, 0. Después le sigue el 1, que es el 0, 0, 1. Pero el 0, 0, 1 no está en esta lista, por lo tanto la anotamos aquí abajito. ¿Ya? Entonces, 0, 0, 1 es un término que no está en la expresión original. Luego tenemos el 2, que es el 0, 1, 0. Ese sí está. Después tenemos el 3, que es el 0, 1, 1. También está. Luego tenemos el 4, que es el 1, 0, 0. Y ese no está. Por lo tanto lo anotamos. El 5 es el 101, el 6 es el 110, no está, lo anotamos acá. Y el último que es el 111, que es el 7, sí está. Así que estos 3 términos los anotamos, son aquellos que no están en la expresión original. ¿Ya? Y estos términos que no están en la expresión original, entonces con el paso 3 los vamos a convertir en las expresiones que nos determinan finalmente cuál es el producto de sumas. Así que ahora en el producto de sumas, lo que tenemos que recordar es que de estos 3 términos que aparecen, ahora los ceros van a representar las variables sin complementar. Aquí es el elemento de confusión, ¿ya? Ahora un 0 equivale en los productos de suma a una variable sin complementar, 0 sin complementar, 1 con complemento, ¿sí? ¿Ya? Porque es suma de productos. ¿Ya? Productos de sumas, quiero decir, perdón. Porque es productos de sumas. ¿Ya? Mientras que originalmente cuando creamos la lista de los números binarios de acá, era todo lo contrario.
las variables complementadas, por ejemplo, la A tiene un complemento, se transformaban en ceros, ¿ya? Aquí los ceros son complementos y en el caso de producto de sumas, los ceros son sin complementar, ¿ya? O sea, es todo lo opuesto. Así que en resumen, ¿qué hacemos? Nos pasan una expresión de suma de productos, pasamos el equivalente binario con la lógica de que las variables complementadas se convierten en ceros y las variables sin complementar se convierten en unos. Tenemos esta expresión de acá. Luego buscamos los términos que no están en la expresión y los anotamos en una lista abajo, ¿ya? En este caso son 3 términos. ¿Por qué? Porque el número de términos de arriba y el de abajo siempre tiene que dar 2 elevado al número de variables. En este caso 3. El número de variables, 8, todas las posibles combinaciones. Y luego con estos 3 términos pasamos a productos de suma, pero ahora los ceros equivalen a variables sin complementar y los unos equivalen a variables complementadas. Y ahí nos queda esta linda expresión de producto de sumas, que es la equivalente a la expresión de arriba. Entonces, si nosotros anotamos en una tabla de verdad todos los resultados de la expresión de abajo, nos vamos a dar cuenta que son los mismos valores de salida a que si anotamos en la tabla de verdad todas las combinaciones de la expresión de arriba, ¿ya? Así que estos dos valores son equivalentes. ¿Y cuál es la gracia? Es que si tuviésemos que implementar esto utilizando compuertas lógicas, naturalmente vamos a necesitar menos compuertas lógicas implementando el sistema como producto de sumas, o sea, con la expresión de abajo. ¿Por qué? Porque son 3 términos solamente. A implementar la misma funcionalidad como suma de productos, en este caso particular, porque aquí son 5 términos, ¿ya? Así que em, la gracia de esto, una de las gracias, es que podemos elegir cuál es la que nos conviene más, si suma de producto o producto de suma, con tal de que haya la menor cantidad de términos y con tal de que el número de compuertas lógicas necesitado entonces sea el menor. Y finalmente, bueno, se puede utilizar el mismo procedimiento para pasar al revés de productos de sumas a suma de productos. Entonces, la relación entre las expresiones booleanas de suma de productos y productos de sumas y la tabla de verdad. Bueno, como dije anteriormente, para generar la tabla de verdad necesitamos em, evaluar todas las posibles combinaciones de variables en la expresión y observar cuál es el resultado, ¿ya? Lo cual podría ser tedioso si es que el número de variables es grande. Entonces hay una forma mucho más rápida de generar la tabla de verdad en función de la suma de productos y los productos de suma, que es utilizando la misma definición de suma de productos, que es aquellos términos de productos que generan que la expresión sea equivalente a un valor 1, o sea que la expresión sea 1. ¿Ya? En el caso de los productos de suma son aquella combinación de variables que generan que la expresión de productos de suma sea igual a 0. ¿Okay? Entonces, para pasar de la expresión de suma de productos estándar, a todo esto siempre estándar, suma de productos y productos de suma, a tabla de verdad tenemos que seguir 3 pasos que aparecen acá. Y el primero es, bueno, generar todas las posibles combinaciones de valores de entrada, o sea, las primeras columnas de la tabla de verdad, con las combinaciones de variables desde, por ejemplo, para 3 variables del 000 hasta la última que sería el 111. Luego, el segundo paso consiste entonces en pasar la suma de productos a su forma estándar. O sea, si tenemos una expresión de suma de productos pero no está estándar, tenemos que estandarizarla. Y finalmente entonces se escribe un 1 en la columna de salida de la tabla de verdad de cada valor binario que hace que la suma de productos estándar sea 1. O sea, en el fondo, esos valores binarios que representaban cada uno de los términos de la suma de productos, tenemos que identificarlo en la tabla de verdad y asignarles un 1. Y luego todos aquellos términos que no están con un 1, tenemos que asignarles un 0 por defecto. Un ejemplo a continuación. Bueno, aquí tenemos entonces la expresión A complemento por B complemento por C más A por B complemento por C complemento más A por B por C. Entonces esa expresión, que es la que aparece acá, la pasamos a valores término binario, ¿ya? O sea, en el fondo estos son los valores de la combinación ABC que hace que la expresión de suma de productos sea igual a 1. Entonces A complemento
por B complemento por C, si es que ABC es igual a 0, 0, 1, entonces tenemos un 1 por un 1 por 1 y todo este término se vuelve 1. Y como es una suma, entonces no es necesario evaluar el resto y ya sabemos que esta combinación de variables ya nos va a dar un 1. Lo mismo con el segundo término, que es 1, 0, 0, y el tercero, que es 1, 1, 1. En otras palabras, aquellos variables que están complementadas les asignamos 0 y las que no les asignamos un 1. Entonces creamos nuestra tabla de verdad con todas las combinaciones ABC desde el 0, 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1 y localizamos estos tres términos. El 0, 0, 1 es el que está acá en la segunda fila, le asignamos un 1. El 1, 0, 0 es el que está acá, le asignamos un 1 y el último es el 1, 1, 1, también le asignamos un 1. Y todas las otras combinaciones le asignamos un 0. Así que como se fijan, no fue necesario evaluar las 8 combinaciones de variables para generar esta tabla de verdad, sino que desde la expresión de suma de productos estándar podemos transformar directamente, identificar cuáles son los valores que tienen un 1 y asignamos 0 a los que no. Lo mismo podemos hacer al revés, desde un producto de sumas a la tabla de verdad. Como mencioné, el producto de sumas son aquella combinación de variables que hacen que la expresión de producto de sumas dé como resultado un 0, ¿ya? Identificamos entonces los ceros y luego los que no están identificados les asignamos un 1. Aquí hay un ejercicio para ustedes, entonces tenemos esta expresión de productos de suma. Entonces, ¿cómo hacen el equivalente de tabla de verdad? Tienen que, hacer la tabla de verdad, ver cuál es el dominio, en este caso son tres variables, A, B, C. Hacen todas las combinaciones, nuevamente, desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Y luego evalúan obtienen su equivalente binario, ¿ya? Y este equivalente binario, recordemos que ahora en producto de suma es al revés. Las variables sin complementar son ceros y las complementadas son unos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la expresión dé como resultado un 0, no un 1, ¿ya? Así que, por ejemplo, aquí tenemos tres variables sin complementar y la pregunta es, ¿qué combinación de variables tenemos que ingresar aquí para que el resultado sea 0? Bueno, las tres tienen que dar como suma un 0, así que A tiene que ser 0, B tiene que ser 0 y C tiene que ser 0. Así que la combinación es 0, 0, 0. ¿Ya? Así que en la tabla de verdad, el 0, 0, 0 se le anota un 0, ¿ok? Y así con el segundo término, el tercero, y así vamos anotando los ceros de la tabla de verdad y aquellos que no anotamos, después los complementamos con unos. Y ahora el proceso inverso, expresiones estándar a partir de la tabla de verdad. Bueno, en realidad la relación es directa, o sea, ustedes ven en la tabla de verdad las combinaciones de variables y cada combinación de variables, cuando uno observa una tabla de verdad, lo que está viendo es donde aparece una salida 1, es el término de suma de productos que genera ese 1. Así que si nosotros vemos en la tabla de verdad la combinación de variables A, B, C, D, equivalente al 1, 0, 1, 0, sabemos que el término de la suma de producto es A, B complemento, C, D complemento. ¿Por qué? Porque en suma de productos el 1 equivale a la variable sin complementar y el 0 a la variable complementar. ¿Y por qué A, B, C, D? Bueno, eso uno lo puede deducir de la primera fila de la tabla de verdad, que es donde define cuáles son las variables que se están evaluando. Eso. Al revés, productos de suma, entonces evaluamos en la tabla de verdad aquellos que... La tabla de verdad, entre paréntesis, es una sola, ¿ya? No hay una tabla de verdad para suma de productos y otra tabla de verdad para productos de suma. La tabla de verdad es una sola, ¿ya? Entonces, si queremos sacar directamente el producto de sumas desde la tabla de verdad, entonces no nos fijamos en los términos 1, sino que nos fijamos en los términos que dan 0. Y aquellos términos que dan valor 0, entonces los podemos convertir a su expresión de sumas, ¿ya? Como se ve acá, pero recordando que ahora los 1 son variables complementadas y los 0 son variables sin complementar. De nuevo, ¿por qué? Porque la idea es que todo este término, que son sumas, nos dé como resultado un 0, ¿ya? Eso. Así que el proceso inverso es bastante directo y se deriva de las diapositivas anteriores.
un ejercicio. Entonces, a partir de la tabla de verdad, usted obtenga la expresión de suma de productos y la expresión de productos de suma. Bueno, pueden observar dónde están los unos, sacar la suma de productos, y por otro lado pueden observar dónde están los ceros y sacar los productos de suma, o si quieren pueden sacar, bueno, en este caso son 4 y 4, ¿ya? Si fuese, por ejemplo, 2 y 6, entonces lo que yo haría sería primero obtener las expresiones de los dos, ya sea suma producto o producto suma, y luego derivar las otras de la forma de la conversión de suma de productos a productos de suma que vimos en la diapositiva anterior. Puede que salga más rápido hacer eso que sacarlo directamente de la tabla de verdad. Pero bueno, el espíritu de este ejercicio es que ustedes los ceros los conviertan para los productos de suma y los unos los utilicen para la suma de productos. Finalmente hablaremos de las representaciones canónicas de las sumas de productos y de los productos de suma, ¿ya? Entonces esta es otra forma de representar las sumas de productos y productos de suma estándar que no habíamos visto antes, ¿ya? Estas representaciones canónicas tienen dos nombres. Para las sumas de productos, ¿ya?, los vamos a llamar minterms, ¿ya?, o minterms 1. ¿Por qué minterms 1? Porque son las combinaciones de la tabla de verdad que hacen que el valor sea 1, ¿ya? Mientras que los maxterms o maxterms 0 son las combinaciones de la tabla de verdad que tienen como salida un 0, ¿ya? Entonces son números y se anotan con la siguiente notación que aparece acá: un símbolo de sumatoria y luego una serie de valores numéricos que representan a estas combinaciones de variables. En el caso del minterm, o sea, los términos que hacen que el resultado sea un 1, nosotros anotaremos entonces con una m minúscula y un subíndice que representa este número en una lista, ¿ya? Y en el caso de los maxterms, o sea, aquellas combinaciones de variables en la tabla de verdad que hace que los valores sean 0, con el símbolo productoria y luego valores con una m mayúscula y un subíndice con el número que representan esta combinación. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces tenemos, esta es la tabla representativa. Aquí, ¿cómo se interpreta esto? Si nosotros tenemos una entrada en una tabla de verdad que dice 0, 0, 0 y la salida es un 1, quiere decir que el 0, 0, 0 es un valor que hace que la expresión se vuelva 1, ¿ya? Entonces esta combinación nosotros la anotamos como m minúscula con subíndice 0, ¿ya? ¿Por qué 0? Porque es la combinación 0, 0, 0. Por otro lado, si es que en la tabla de verdad tuviésemos que la combinación 0, 0, 0 tiene salida 0, ¿ya?, quiere decir que esta es la combinación de variables que hacen que, o sea, una de las combinaciones de variables que hacen que la expresión sea 0, por lo tanto es un maxterm. Y nos referimos a él con la notación m mayúscula con subíndice 0, ¿ya? Así que si nosotros anotamos una m minúscula, estamos hablando que es un minterm, o sea que esa combinación 0, 0, 0 me genera un 1. Mientras que si es la combinación, si es una m mayúscula con un subíndice 0, entonces es el 0, 0, 0 que me genera la salida 0, ¿ya? En general es bastante sencillo. Entonces vamos a ver cómo se anota esto. Bueno, y eso es lo que expresa. Recordemos entonces que en el caso de la suma de productos, los 0, 0, 0 representan a variables complementadas, mientras que en los productos de suma, los 0, 0, 0 representan a variables sin complementar. Por eso en esta columna aparece x complemento, y complemento, z complemento, todos multiplicados. Y en el caso de los maxterm aparece x más y más z, todos sin complementar, ¿ya? Y lo opuesto aparece en la última fila con el 1, 1, 1 y todo eso, ¿ya? Así que, a ver, un ejemplo a continuación. Dice representaciones canónicas de, bueno, suma de productos, producto de suma. Dice, expresa la función booleana x más y z como una suma de minterms. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero pasarlo al formato canónico. Así que todos los dos términos tienen que tener las tres variables, ¿ya? Tres variables porque se ve que son tres variables, x, y z.
Entonces hacemos el procedimiento, expandimos, expandimos, expandimos y obtenemos entonces estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces, si nos fijamos con detalle, hay algunos que se repiten. Por ejemplo, el x y z está ahí y está acá también, x y z. Así que luego eliminamos los duplicados simplemente porque estamos sumando dos variables que son iguales, ¿ya? Y eso es equivalente a más a, como vimos en una de las tantas reglas, la regla 5. Y entonces nos queda en realidad una función que tiene 1, 2, 3, 4, 5 expresiones, ¿ya? Ojalá las podamos ordenar, ¿ya? De menor a mayor. Y entonces aquí tenemos el 0, 1, 1, el 1, 0, 0, el 1, 0, 1 y así. Y eso simplemente lo reemplazamos por una m minúscula, ¿ya? Porque es suma de productos, con ese valor. Porque es 0, 1, 1 que equivale a 3, así que es m minúscula 3. 1, 0, 0 que equivale al 4, que es m minúscula 4 y así, ¿ya? Así que en verdad, en vez de expresar esta combinación de variables, que es una notación más extensa, lo reemplazamos con una m minúscula y el subíndice, el numerito. Y más pequeño aún, podemos hacerlo como este símbolo sumatoria, ¿ya? Y entre paréntesis los valores, pues el 3, 4, 5, 6, 7. Ahorramos más notación todavía y todo es equivalente, ¿ya? Así que cuando anotamos que la función la podemos anotar con su formato de suma de productos estándar o con su formato canónico, que es lo que vemos acá abajo, ¿ya? Suma de productos 3, 4, 5, 6, 7. Estamos hablando de esta combinación entonces de términos. Y el ejercicio para ustedes es, tenemos esta otra expresión y cómo lo pasaríamos a productos de maxterms. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Expandimos esto, al igual que lo hicimos acá, pero lo tenemos que dejar en productos de sumas, ¿ya? Entonces cuando lo dejamos en productos de sumas tenemos que, bueno, en realidad da lo mismo si lo dejamos en productos de sumas o suma de productos, ¿ya? La cosa es que obtengamos la tabla de verdad correspondiente, ¿ya? Y una vez que obtengamos la tabla de verdad correspondiente, podemos ver cuáles son los términos entonces que generan como resultado, como salida, un 0, y aquellos términos, recordando de nuevo de que las variables sin complementar entonces son, en la suma de productos son equivalen a ceros, y las variables complementadas equivalen a unos, y así entonces anotamos m mayúsculas con aquellos subíndices que cumplen con esa condición, ¿ya? Y eso es entonces lo que ustedes tienen que hacer. Y eso, entonces, de nuevo, cuando ustedes obtengan la suma de, o sea, los productos de suma de esta expresión van a tener un número de términos, ¿ya? Que aparece acá. En este caso, el ejercicio anterior nos dieron 1, 2, 3, 4, 5 términos, lo que quiere decir que como son 3 variables, en total son 8 posibles combinaciones, si esto lo transformásemos a producto de suma, nos daría una productoria de 3 términos solamente, ¿ya? 5 acá, 3 allá, en total dan 8. Y en el caso de la función de abajo también, pues si obtienen entonces la cantidad de términos en productos de suma, si lo pasan a suma de producto, entonces les va a dar el complemento que llegan a 8 combinaciones en total. Y con eso terminamos entonces las representaciones canónicas y bueno, todo tipo de representaciones de las expresiones del álgebra booleana. Y en el siguiente video entonces veremos el método del mapa de Carnot, tan famoso en esta asignatura, que nos va a servir finalmente para pasar estas expresiones en formato estándar, de suma de producto o producto de suma en formato estándar, o de la tabla de verdad si quieren, que como ya empiezan a observar es totalmente equivalente, a un método para simplificar y reducir esta expresión al mínimo, ¿ya? Y que nos proporciona un esquema de compuertas lógicas lo más reducido posible, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Eso es todo. Adiós.